Bueno, entonces, muy buenas noches a todos los compañeros. Vamos a hacer una pequeña charla con respecto a la parte de la actividad de la fase 3 del curso. Como en este momento ustedes ya saben, pues creo que todos los ingenieros ya terminaron de calificar actividades. En el caso de que alguien tenga algún comentario o algo que me pueda decir en este momento con respecto a la fase 2, o sea, relacionada a calificación o algo, pues para que me lo haga saber. Para los compañeros, cuando miren la grabación, pues si tienen alguna dificultad con la fase 2, entonces por favor me escriben por la mensajería interna del curso para mirar qué opciones tenemos en cuanto a la recuperación de la actividad. De lo demás, creo que a nivel de los cursos, hoy estaba mirando toda la parte de calificaciones, digamos que hay un buen porcentaje de cumplimiento de la actividad. Entonces, eso pues nos satisface mucho a nosotros mirando que la actividad es trabajable, no es algo imposible, sino que de pronto es un poquito de dedicación. En cuanto a los compañeros que han entregado actividades de forma individual, pues ya se les ha explicado cómo ha sido la metodología de la calificación. Entonces, como siempre les he comentado, no dejen de entregar el trabajo, así sea individual. Los puntos suman. Hay compañeros que han tenido, en la parte individual se les ha dado una calificación, no es solamente arrojar puntos porque sí, sino que se nota la calidad y todo lo que uno analiza en los documentos y con eso uno da una calificación. Entonces, de forma individual también se dan unos puntos. Obviamente no son todos los puntos que tiene la actividad. Si ustedes me preguntan, algunos estudiantes me preguntan que cómo se hace la evaluación. Miren, esta es la guía de la fase 3 y en la parte final está todo lo que se está calificando en actividad. Miren, esta es la rúbrica de evaluación. Nosotros calificamos estos puntos que están acá. Como recomendación para los grupos y también para todos los estudiantes que hacen actividad individual, entonces tengan presente este cumplimiento. Aquí dice participación en el foro, desarrollo del video, miren, o sea, son puntos específicos. Análisis grupal, miren, entonces este análisis grupal se debe calificar grupal porque la rúbrica así lo exige. Entonces, hay unas ocasiones, ha habido grupos que han tenido discordias y hacen, mejor dicho, trabajan en subgrupos. Entonces, el grupo es de 5 y trabajan dos, un trabajo y otros dos, otro trabajo. Digamos que en aras de lo que nos dice la rúbrica, pues estamos actuando de forma grupal. No es el grupal que nosotros queremos, pero de alguna forma también es una forma de cumplimiento porque estamos ceñidos a la rúbrica. Entonces, si alguien participa con otro compañero, está haciendo un grupo. Entonces, cómo podemos controvertir eso? Entonces, nosotros entramos a analizar eso y hacemos la respectiva calificación. Cuando el estudiante definitivamente entrega solo, hace análisis solo, no se encuentra con nadie, obviamente estos puntos grupales presentan análisis, pero obviamente no se van a otorgar todos estos 35 puntos. Los grupos que han sido cumplidos, pues se han dado cuenta de que estos 35 puntos son muy importantes, porque han obtenido notas de 85, 80, 70, entonces las calificaciones no han estado tan malas. Entonces, eso también es algo importante. Y la presentación del documento. Entonces, el documento exige algunas cosas. Mire, entonces, que sea entregado en grupo, que sea consolidado, toda esa parte de presentación se tiene en cuenta. Me dicen a mí, pero ¿por qué no sacamos los 85 puntos? Entonces, cuando uno les dice, mire, lo que pasa es que el trabajo no fue presentado de acuerdo a lo que se estaba solicitando en la guía, que la forma de presentación se da aquí en la guía. Entonces, vamos aquí, y perdón que pase esto tan rápido. Entonces, mire, esta evidencia grupal es la que recolecta toda la información que ustedes han trabajado. Entonces, hay una forma, se pide APA para la presentación, entonces deben recurrir hasta un documento APA. Obviamente la presentación no es digamos, tan exigente en cuanto a los contenidos y todo eso, sino a la forma de presentación. Entonces, hay grupos que sí se les baja ese pequeño punto
o 1, 2 o 3 puntos por esa parte de presentación. Entonces, eso es lo que deben ustedes tener en cuenta. Entonces, apunten a esos números. Igual hay estudiantes que presentan de forma individual y casi cuando hacen un trabajo más o menos, digamos, bueno, entonces se les están sacando entre 35 y 40 puntos, que al final eso suma. O sea, ustedes no dejen en blanco sus notas, tienen que sumar, ¿sí? Al final, entre todas las actividades, eso suma y aunque ustedes lo miren como pocos puntos, al final eso es bien importante porque uno puede entrar a revisar todo el comportamiento de los estudiantes y pues otorgar algunos extras. Bueno, eso con respecto a, pues, a la parte de lo que es la rúbrica, cómo se han entregado los trabajos. Bueno. Para entrar como en materia en este punto, entonces, primero, pues que esta actividad se vence el 18 de octubre y como tenemos fecha de vencimiento, entonces tenemos prácticamente, creo que 2 semanas para esta actividad. Entonces, la idea es de que ustedes vayan construyendo, pues lo que aparentemente es lo más difícil, que es el video. El video ustedes lo pueden hacer bajo cualquier plataforma que ustedes conozcan, ¿sí? La recomendación número uno del video, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer con su celular, ustedes lo pueden hacer con una tablet, lo pueden hacer en su computador, pero por favor deben mostrar un documento que soporte la sustentación que ustedes están haciendo, ¿sí? El documento pues que se les sugiere es un PowerPoint porque ese es como el más fácil, el más rápido de hacer y es, pues digamos que es dinámico para la presentación. Entonces hay videos, porque esta actividad pues se la hace en varios momentos del periodo académico de este año. Entonces hay estudiantes que se ponen enfrente del celular y se ponen a hablar solos, ¿no? Entonces uno los mira que lo único que miran en el video es que pestañean y hablan, y pestañean y hablan, y uno no sabe pues parece que tienen hojas al lado, parece que estuvieran leyendo. Entonces uno como que la verdad uno no mira como una buena preparación para la sustentación. Obviamente es un video, pero el video obviamente ya va a bajar en los puntos que se califican en ese apartado de la calificación. La recomendación, como en los foros yo he colocado, es que creen una pequeña presentación. Entonces se sugiere el PowerPoint, como les digo, como una alternativa. Si ustedes quieren hacerlo, bueno, ya con otra herramienta no hay problema. La idea es de que ustedes se los miren en el video. Sí, eso les recomiendo a los presentes y a los que van a mirar esta grabación, es que hagan un guión que puede ser en PowerPoint y que se mire el tema que están sustentando, porque es muy fácil mirar a un estudiante y que narre y hable y hable y hablan 5 o 20 minutos, pues fabuloso, ¿no? Pero no se les mira el contenido, no se les mira la preparación, sino que como que se acordó ese día que tocaba hacer el video, colocó el celular, le dijo a alguien, grábame y listo. Entonces, la idea del video no es tan, digamos que no se permitiría un video tan simple. Entonces, se necesita una preparación. Las diapositivas, pues obviamente las que ustedes gusten. Aquí se hablan de 20 minutos. 20 minutos son más o menos unos 60, 70 megas. Se recomienda que el video sea subido a YouTube porque es, digamos que el de gestor de videos es el más fácil de utilizar. Casi que la mayoría de las personas tenemos cuentas en Gmail, entonces es muy fácil, es muy intuitivo, no tiene ningún otro tipo de circunstancia. Si ya quieren subirlo en Drive o en Dropbox, ya eso ya dependerá pues de lo que ustedes quieran manejar, pero digamos que en YouTube es como la herramienta más fácil. Sí, hasta inclusive yo he cargado videos de 1 hora y media. Los que han mirado los videos de la práctica son videos de 1 hora, de 1 hora y 20, son casi 300, 400 megas que lo recibe de forma fácil. Se cargan, no tiene ningún tipo de inconveniente y hasta inclusive para compartirlo es sencillo. Uno copia el link y lo entrega a quien lo quiera ver y listo.
¿sí? Entonces se recomienda la plataforma de YouTube para que ustedes suban el video. Entonces, repito, se necesita que muestren un documento, ¿sí? Por ejemplo, yo hago este tipo de documentos para las webconferencias. Esa es una forma de presentación, ¿sí? Si ustedes miran esta facilidad de hacerlo, no hay problema, ¿sí? Entonces, para estas webconferencias yo hago estos documentos porque porque a mí el PDF me permite rayar, me permite hacer cosas, entonces por eso lo hago aquí. Bueno, entonces quedamos en esa parte clara. No sé si tengan alguna inquietud. Los 20 minutos, pues son digamos que el punto de referencia, porque pues puede haber alguien que se explaye, quiera pasar más de 30 minutos hablando, pues o sea, el límite no habría problema, ¿sí? Sino que a nivel de la revisión, pues nosotros tenemos este tiempo para revisar, para poder detallar los videos y poderlos mirar, ¿sí? Y hasta inclusive, pues se le da un margen. Antes solamente pedíamos 5 minutos, pero en 5 minutos casi que había poca interacción, videos muy rápidos, casi no explicaban los temas, entonces por eso se amplió a 20 minutos para que el estudiante tenga esa opción de hacerlo en 20 minutos, si quieren menos, pero la idea es de que cuando sustente se note clara la idea que está sustentando. ¿Listo? Esa es la única recomendación para el video. Bueno, como una conferencia anterior, vamos a hacer una pequeña, como, como un recorderis de estas cosas, ¿sí? Ya entrando ya en materia en lo que ya hemos ido mirando a nivel de las telecomunicaciones. Entonces, el resumen general es de que ya miraron cómo se hace el comportamiento en la parte de transmisión de datos basados, por ejemplo, en OSI, basados en interfaces de comunicación, eh, la multiplexación, la conmutación. Entonces, todos esos son elementos que teóricamente pues, están aislados. La fase 3 lo que nos permite a nosotros ya es empezar a integrar todas esas pequeñas arandelas que miramos en la fase 2 y ya verlas dentro del proceso de telecomunicaciones. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a intentarlo hacer pues de pronto un poco rápido, tenemos una hora, casi hora y media para la web, pero la idea es que quede como el tema más o menos claro. Bueno, hay 5 temas, entonces aquí intenté resumir pues lo más conciso que sea este documento. Yo se los entrego, el de la web conferencia, obviamente ahí hay puntos de referencia, no es todo lo que se necesita consultar, pero ahí son buenos puntos de referencia para los que escojan los temas, sepan pues más o menos orientarse hacia dónde tienen que contar con esos temas. Entonces hay 5 temas, entonces uno por cada uno de los estudiantes, el cual cada uno de los estudiantes debe ser como en la fase 2, entregar el tema que va a sustentar en el foro, si esto con el fin de evitar que haya repetición en los temas. Bueno. Empezamos entonces con estos pequeños conceptos. Hay algunos compañeros que ya los han mirado, hay otros que los van a mirar por primera vez, pero si estamos en el entorno ingenieril, estas palabras que vamos a escuchar a través de todo esto, pues son, digamos, muy familiares a nuestro entorno en esta parte de la ingeniería. Hablamos del IP, entonces el IP es un protocolo de comunicación, ¿sí? Es el protocolo Internet, ¿sí? Lo que este nos hace es hacer la parte de conexión, es identificar una máquina dentro de una red. Del IP, entonces, nosotros lo que podemos comentar de esta parte ha sido una forma intentar ser rápidos, pero bien explicado, es que aquí el IP se maneja ya en 2 versiones. Los que ya han mirado esto, manejamos la versión IPv6 y la versión IPv4. ¿Dónde vamos a utilizar la IPv4? Nosotros en la práctica vamos a utilizar IPv4, solamente IPv4. De la práctica vamos a charlar en un momento. Al final de la web charlamos un poquito sobre eso. Entonces, tenemos IPv4 y tenemos IPv6 como las referentes para la parte de comunicación. Este es un protocolo únicamente
de comunicación. O sea, este protocolo no tiene ningún tipo de control de acceso, no tiene ningún tipo de control de llegada o control de salida, sino que simplemente es un protocolo de identificación. La versión IPv6, como miran aquí, tiene pues una estructura completamente diferente a la que tiene IPv4. Nosotros el IPv4 lo conocemos un poco más. Si ustedes recuerdan en cursos anteriores o en los que hayan mirado redes o algo por el estilo, siempre nos hemos acordado de las IPv4, como por ejemplo hay una clásica IP que la llamamos la 192.168.10.3, por ejemplo. Entonces, estas son las IP que se manejan dentro de esta IPv4. Entonces, hay la clase A, la clase B, bueno. Entonces, cada una de estas tiene lo rescatable y lo más, digamos, lo más grueso de esta primera parte es la estructura que mantiene cada una de las IP. Mire. Entonces, cada una de ellas ya maneja una estructura diferente. Aquí, dependiendo del tipo o de la clase, manejamos el nombre de una red y un host. El host, siempre recuerden que un host va a ser el dispositivo final, el que utiliza el usuario, con el que se conecta el usuario a Internet, una tablet, un computador, bueno, un computador, lo que tenga a mano es un host y ese host va a estar reconocido dentro de una red. La IPv6 ya maneja otro tipo de situación. La interfaz para host se maneja de una forma diferente. Aquí hablamos de 128 bits y aquí manejamos solamente 32. Sí, entonces, de pronto esta es una estructura, no está para el curso, o sea, la práctica, nosotros toda la práctica la hacemos sobre IPv4. Simplemente aquí es como para que ustedes miren la estructura, miren, mientras esa estructura maneja estos 4 octetos, acá manejamos 16 extetos, o sea, aquí manejamos hexadecimales, grupitos de 4, miren, aquí un grupo de 4, aquí va otro, ¿sí? Entonces aquí va un grupo, aquí va otro grupo. Bueno, hay una sintaxis un poquito larga, pero miren que ya el IPv6 no tiene nada que ver con el IPv4, ¿sí? Son dos estructuras completamente diferentes. Como protocolos de comunicación, entonces, son los que identifican la máquina, ¿sí? Dentro de una red. Obviamente, como ustedes ya reconocieron los modelos de referencia, entonces miran que estos protocolos actúan en una de las capas, pues en la capa de red o en la capa de enlace de los protocolos, del modelo de referencia o TCP/IP. Bueno, otro protocolo que nos permite a nosotros establecer la comunicación es TCP. Si este ya es un protocolo de control. Entonces, mientras el otro solamente se encamina, el IP se encamina a la parte de conexión, solamente conexión, este ya está orientado a la transmisión. Si este ya hace un control netamente de la transmisión. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos, digamos que cómo actúa este protocolo. Entonces, el cliente envía una señal al servidor, el servidor lo escucha y le manda una respuesta de que lo está escuchando y que le garantiza la conexión. Una vez garantizada la conexión, entonces el cliente empieza a hacer la transmisión completa de de todos sus datos. Esto es TCP/IP. UDP no es un protocolo orientado a conexión. Este es un protocolo que lo único que hace es enviar los datagramas, pero indistintamente. El UDP, por ejemplo, los que se acuerdan de esta, hay una pequeña trama que se llama, o que la hacemos en redes, que utilizamos el comando ping, ¿sí? Entonces, este es el comando ping. Los que han manejado la red o alguna red, este es el comando.
Entonces, el comando ping es una trama UDP. Entonces, cuando ustedes establecen, por ejemplo, están en la consola, puede ser de Linux o puede ser la consola de OS de Windows, o cuando ustedes hagan las pruebas en Packet Tracer, entonces ustedes van a utilizar esta trama, una trama UDP, que esa es simplemente una trama que se envía sin importar si hay o no comunicación. Lo único que hace es que si la trama sale hacia el servidor, si no obtiene respuesta, no pasa nada, vuelve y manda otra vez la trama, hasta que en algún momento el servidor o el receptor le envía una, una trama de verificación únicamente, ¿sí? Entonces, se envían los datos, pero a UDP no le interesa si se conecta, si no se conecta, si llegó o no llegó. En cambio, TCP/IP, cuando el cliente envía al receptor una trama, entonces si no llega, el receptor le dice, mire que no ha llegado, qué pasó, el tiempo. Bueno, entonces el TCP/IP es una trama de transmisión controlada y UDP es una trama de transmisión, pero no controlada. Entonces, UDP en qué se utiliza en la parte de pruebas de conexión, en la parte, este UDP a veces lanza, simplemente el TCP inclusive lo puede utilizar para enviar tramas de verificación para no poner en riesgo los datos. Pues eso puede ser un, un ejemplo. Esa es la primera parte. Bueno, ahora sí, si lo miramos desde el punto de vista del modelo de referencia, entonces empezamos a mirar ya unas estructuras un poco diferentes. Ya no es un modelo OSI ni TCP/IP sin saber qué es lo que está funcionando. No, aquí ya, como ya tenemos la concepción anterior, entonces aquí demostramos que IP va antes de TCP. Entonces, de aquí para arriba ya hay una transmisión ya fiable, ¿sí? Entonces, de aquí para arriba ya hay una transmisión fiable y entonces nosotros siempre vamos a entrar por IP. Siempre vamos a entrar por IP a una red. Bueno, ¿y dónde empezamos a mirar todo eso? Entonces, aquí ya empezamos a mirar algo más complicado. Entonces, aquí empezamos a hablar de los protocolos ya exclusivamente hablando en la parte de transmisión. Entonces, aquí hablamos ya, por ejemplo, aquí están todos los protocolos en la capa de enlace, la capa de datos, la capa física de red. Este de acá, del lado derecho, es TCP, el de acá es OSI. Y aquí miramos cómo empieza a operar esto. Pero entonces, nosotros, ¿dónde empezamos a mirar esto? Esto sabemos que funciona, pero ¿a partir de dónde empezamos a denotar que esto está funcionando? Entonces, cuando empezamos a hacer la interconexión de redes, entonces desde ahí empezamos a mirar y a detallar qué dispositivo tiene o no tiene estos protocolos, qué software tiene o no tiene ese protocolo, qué sistema operativo tiene o no tiene esos protocolos. Entonces, esta es una gama muy buena. Este es un buen gráfico, por ejemplo, para la parte de protocolos por capa. Entonces, aquí tenemos los protocolos más, digamos que los protocolos, digamos, los más bajos dentro del nivel de las telecomunicaciones, pero que si ellos no funcionan bien, entonces la comunicación no funciona. Entonces tenemos el RS232, que ese es uno de los famosos conectores que nosotros tenemos a nivel serial, por ejemplo, con impresoras y todas esas cosas. El RJ45 creo que es el más común, ¿sí? Porque ese es un dispositivo. Nosotros hablamos del RJ45, esa es una referencia, no es un protocolo, pero cuando hablamos de RJ45 hablamos de Ethernet, ¿sí? Porque es un cable que maneja 10 base TX, bueno, y todo esto. Y aquí están unos protocolos de control que se van estableciendo. Por ejemplo, en la capa Internet tenemos IP y miren que después en la capa de transporte aparece UDP y TCP. Bueno, pues esto pues digamos que no lo ahondamos más, sino que ahí simplemente yo les voy a dejar la referencia. Aquí están, miren, los protocolos en los diferentes modelos
la capa de transporte, miren que está OSI. Bueno, todo eso suena bien, ¿cierto? Hasta ahí parece que todo sonará bien. Pero entonces, ¿cómo los empezamos a mirar ya dentro de un sistema de telecomunicaciones? Primero, pues tenemos que mirar qué tipo de redes de telecomunicaciones estamos haciendo. ¿A qué viene toda esta, a qué tomamos los elementos uno por uno? Porque esto va a ser fundamental para la fase 3 en la parte grupal. Entonces, cuando hagamos la parte grupal, cada uno de los integrantes del grupo va a aportar desde su tema a los problemas que encontraron en la fase 2. Si ahora hacemos un ejemplo. Bueno, entonces, ya a nivel de telecomunicaciones, hablamos del tipo de redes de telecomunicaciones. Entonces, las telecomunicaciones ya es un conjunto de dispositivos, ¿no? Que están físicamente conectados y lógicamente conectados. Aquí ya aquí hay una unión de muchas cosas, ¿sí? Entonces, aquí ya empieza el problema de telecomunicaciones como tal. Aquí es donde ya empieza a mirarse cómo está operando lo demás, ¿no? Bueno, ¿qué nos permite esta comunicación? Compartir recursos fijos, físicos y lógicos, ¿sí? Entonces, los dispositivos físicos están en estas capas, ¿sí? Todo lo físico está aquí y lo lógico ya se maneja en la parte de acá. Entonces, el correo, eh, um, el navegador web, todo lo que sea la parte de video, todo lo que usted tenga que ver con la comunicación que el usuario final mira, está en estas partes. Bueno, ¿de qué consta una red de telecomunicaciones? Entonces, los que hicieron el de emisor, transmisor, canal, receptor, ellos de alguna forma saben de lo que estamos hablando acá. Acá ya hablamos de un sistema completo, es un canal, a través circula la información. ¿Qué tipo de canal? A través de un cable por redes guiadas o por señales guiadas, perdón, o señales no guiadas, ¿sí? Ese es el canal. Y los nodos son todos los hosts que yo tenga asociados a esa red. Bueno, ¿qué tipo de redes existen en estas conexiones telemáticas? Están las redes conmutadas que ustedes miraron, alguno de los compañeros trató en el tema anterior sobre la transmisión, que también es transmisión conmutada por circuitos o por paquetes. Acá hablamos de una red completa. Entonces, la red completa también se divide en redes conmutada por paquetes o red conmutada por circuitos, ¿sí? Entonces, las redes conmutadas por paquetes cogen utilizan la trama y dependiendo de la red que detecten, entonces hacen paquetes pequeños para la retransmisión y al final lo reúnen todo y lo entregan, ¿no? Y la red conmutada de circuitos utilizan los canales físicos libres electrónicos para la transmisión de datos. El otro tipo de redes son las redes de difusión. Entonces, estas redes de difusión eh, es un híbrido que existe. Por ejemplo, cuando usted tiene servicio, el triple play que le dicen los operadores, radio, perdón, televisión, internet y y hay otro y telefonía. Entonces, esas son redes de difusión. ¿Qué significa una red de difusión? Que a través de un mismo canal yo puedo entregar varios estilos de servicios. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, aquí redes mixtas. Entonces, por ejemplo, aquí hay tres tipos de redes mixtas y una de ellas, por ejemplo, una persona que esté viendo televisión es un receptor pasivo, o sea, él solamente está esperando que llegue la señal. No hace absolutamente nada, por ejemplo, la televisión en la parte de transmisión de datos no afecta en nada, sí, pero utilizan un solo canal de difusión. Los que tenemos internet en la casa, entonces sabemos que a través de ese mismo cable puede llegar la televisión y también llegan los datos.
y es un canal de difusión. Esa es como la idea general de esto. Bueno, todo eso, ¿cómo funciona? O cómo ya la empezamos a mirar. Entonces, esto es, si ustedes se acuerdan, esto es lo que nosotros hablamos, la última milla, ¿sí? Entonces, eso vamos a mirarlo más adelante. Las arquitecturas que nosotros tenemos en las redes, ¿cuáles son? O sea, ¿dónde empezamos a mirar ya los dispositivos de telecomunicaciones conectados? Existen las tres grandes arquitecturas. De aquí pues pueden hacer las mixtas, pueden hacer hay una derivación, ya hablando de seguridad, ya hablamos de redes VPN, LAN, redes VPN, MAN. Bueno, eso es una gama bien extensa, pero a nivel de las tres redes grandes, a nivel de arquitectura, pues tenemos las que les muestro acá. Entonces, la primera es la que nosotros habitualmente todos los días estamos en ella. Es la red de área local. La red de área local se concibe dentro de un lugar, ¿sí? Entonces, aquí miramos, por ejemplo, un edificio. Por ejemplo, si nosotros trabajamos, lo que estamos haciendo en este momento en nuestras casas es una red LAN. No sale de lo que estamos haciendo nosotros acá. Entonces, esta es una red compartida, es una red la red final, la que nosotros ya realmente estamos mirando. Y aquí pues se comparten varios recursos, impresoras, escáner. Hay parte de transmisiones, por ejemplo, cableadas o parte de transmisión inalámbricas. Entonces, mm, ustedes hagan la prueba, por ejemplo, que con su Wi-Fi, el que tienen en su casa, pueden conectarse pueden hacer una red inalámbrica con los dispositivos que están allí, porque ellos mantienen una IP. Entonces, si ustedes miran en su dispositivo móvil, en la parte de configuraciones, o en su computador inalámbrico, en la parte de configuración, van a mirar que cada vez que ustedes se conectan a su computador, la IP es diferente, pero mantienen el mismo dominio, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que la red local sea solamente para un edificio. Las redes MAM no extienden pues la parte geográfica, o sea, son puntos que nosotros sabemos que existen, pero no están tan lejos de nuestro lugar de trabajo, de nuestra casa. Son redes pequeñas, pero que no salen de una cierta área geográfica. Por decir algo, si usted vive en un municipio, la red metropolitana funciona hasta donde usted mira el contorno del municipio. Entonces, las afueras es metropolitano. Cuando ya usted sale de la ciudad y empieza a mirar frontera, y ya empieza a ver más verde, y ya no hay tantas casas, esa es un área metropolitana. Entonces, esas áreas metropolitanas pueden conectar muchas redes LAN. Entonces, puedo conectar redes LAN de diferentes estilos. Por ejemplo, los ISP, dependiendo de cómo estén conectados, tienen varios servicios que se conectan a un solo cable de fibra óptica y de ahí en adelante les entregan todo el servicio. Entonces, nosotros funcionamos bajo ese criterio. Entonces, si estamos utilizando Claro, tenemos varias conexiones LAN que nos permiten conectar varios barrios hasta cierto punto, hasta cierta área geográfica que nosotros delimitamos, ¿sí? Esto, por lo general, las redes de área metropolitana se conciben dentro de redes LAN, o sea, redes LAN conectadas entre redes LAN. ¿Dónde se utilizan? En las fábricas. Por ejemplo, cuando hay puntos de venta y fábrica, entonces, si eso es cotidiano, por ejemplo, en las empresas que hacen muebles, tienen punto de venta dentro de la ciudad y tienen punto de fábrica al borde de la ciudad. Y ellos establecen a veces esas redes metropolitanas porque necesitan manejar inventarios, manejar existencias, bueno, todo lo que nosotros más o menos conocemos. Y la última, la red, pues que es la que ya no la podemos mirar, o sea, es una red que realmente existe dentro de nuestra imaginación, es la red WAN, o sea, ya concebida físicamente digamos que imposible.
Entonces, esta red WAN ya es la interconexión de múltiples redes LAN y WAN, y MAN, que se van a establecer entre ellas. ¿Sí? Entonces, aquí pues la que es número uno, pues es el Internet, la red más grande del mundo, que ya nos permite a nosotros visitar algún lugar sin salir de casa, ¿no? Bueno, pero para establecer todo eso, entonces, ¿qué necesitamos? Un compañero va a hablar sobre la interconexión de redes. Entonces, y hablando de interconexión de redes, ya son los dispositivos de la infraestructura de red que yo necesito. ¿Dónde miro los dispositivos? En estas primeras capas. En la capa de red, la de enlace de datos o la capa física. Dependiendo del tipo de dispositivo, entonces él va a ocupar un lugar dentro de esta arquitectura. En general, por ejemplo, los logos que ustedes miran aquí son de Cisco y pues digamos que dentro de la mayoría de elementos que están los dispositivos de red, ¿sí? Dispositivos finales. Entonces, los dispositivos de red son todos los que nos permiten hacer una conexión. Entonces, están los repetidores, están los puentes, los hubs, los switches, los routers, y hay un elemento que se llama nube, que ese también lo vamos en algún momento de la práctica lo vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, estos elementos, el router, por ejemplo, es el dispositivo pues más robusto dentro de una conexión. De estos hay diferentes gamas, diferentes estilos en los cuales se pueden configurar. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, otro dispositivo que es un router inalámbrico. Esto nos establece conexiones inalámbricas o Wi-Fi que pueden ser internas, ¿sí? Ya cuando hablamos de dispositivos más grandes, no sé si acá tengo una conexión, por ejemplo, acá, cuando miremos esta partecita, entonces vamos a mirar que aquí hay comunicaciones que se llaman WiMAX, que son comunicaciones MAN dentro de una ciudad, y estas son de tipo inalámbrico. Digamos que la frecuencia de operación son más alta que una Wi-Fi normal y también nos permite establecer esos servicios. Bueno, tenemos también componentes. Hay componentes, por ejemplo, aquí no lo podemos mirar muy bien. Es, por ejemplo, la tarjeta de red inalámbrica, que puede tener un computador, o la red cableada, que puede tener un computador. Y si ustedes no quieren ir más lejos, su teléfono tiene un dispositivo Wi-Fi. Es un chip muy pequeño que hace la parte de conectividad. Y también, pues, todo el núcleo de procesamiento del celular tiene una parte de conexión que la vamos a mirar más adelante, que se llama el GSM, como los primeros, los pioneros en la parte de comunicación. Hay conexiones y múltiples conexiones que digamos que son cosas que nosotros no podemos mirar. Pero en esta parte, por ejemplo, el compañero que le toque esto, digamos que esta es una buena base para que haga esa pequeña sustentación. Bueno, cuando empiezo a combinar redes MAN, WAN, LAN, todas más todos los dispositivos que yo quiera, entonces ya empiezo a hablar de sistemas telemáticos. Los sistemas telemáticos lo que hacen es transferir toda la parte de datos de un sistema, lo transfiere a otro sistema, utilizando pues ya la combinación de la parte hardware y de la parte software. Entonces aquí ya empezamos a hablar de un sistema completo el híbrido, pues que nosotros ya manejamos es el sistema operativo más la administración hardware que yo haga de todos estos dispositivos. Estos dispositivos, si no están encendidos y si no tienen un software adecuado, no funcionan para nada, ¿sí? El caso más común, si ustedes tienen un dispositivo de televisión, por ejemplo, en su casa, quítenle la tarjetica que tiene, la que parece una tarjeta como una tarjeta para sacar plata. Entonces, el dispositivo físico existe, ¿listo? Ahí lo tienen conectado. Si usted le quitan esa tarjeta, el servicio se pierde. El dispositivo sirve,
está funcional, eso intenta buscar redes, hace lo que sea, pero si no tiene el hardware y el software asociado al uso del dispositivo y la red, no funciona para nada. Entonces, digamos que si usted se atrasa en una factura, los operadores no necesitan movilizar absolutamente a nadie. Simplemente abren las consolas, miran cuál es el usuario que está con deuda y simplemente le dicen off al servicio o lo dejan fuera de línea y listo. No hay nada que hacer. Y no tuvieron que retirar ni un equipo, no tuvieron que ir a quitar cables, nada. Simplemente el software asociado al equipo es el que se quita. Y esto es lo que se llama un sistema telemático. Entonces, lo que hacemos es utilizar toda la parte de telecomunicaciones para el procesamiento de la información. Entonces, al compañero que le toque esto, pues digamos que va a encontrar un tema muy interesante, ¿no? Aquí hablamos de redes, de unos tipos de sistemas telemáticos, digamos que los más comunes. Aquí de pronto faltan los sistemas eh, telemáticos para GPS, por ejemplo. Eso también existe. Normalmente la red telefónica, ¿sí? Entonces aquí hablamos de un tipo de red telefónica. Esta es la red convencional, digamos que la más común, la que hace 15 años era pues lo más novedoso, que hablamos de las redes PSTN, que son las redes cableadas, y son las que se denominan red telefónica de voz pública conmutada, ¿sí? Y esto pues también se le asocia que además de ser conmutado, también es por circuitos. Si ustedes recuerdan, o hasta inclusive en las mismas ciudades existen todavía unos gabinetes súper grandes en los parques o al lado de unas esquinas, que son unas torres bien grandes que están cerradas con llave. Bueno, y ahí está toda la central, todo lo que se llama la centralita telefónica, donde llega a todos los puntos físicos de conexión de una red telefónica. Por ejemplo, nosotros aquí en este ejemplo, pues miramos la conexión física de estos dispositivos conmutados. Entonces, esto es lo que en algún momento hablábamos sobre la comunicación análoga. Entonces, toda la comunicación análoga que se hace a través de un dispositivo se utiliza a través de redes cableadas. Esto existe todavía. O sea, obviamente ya estas redes pues han evolucionado a ser algún tipo de cableado un poco mejorado, con un cobre más, digamos, con más conducción, menos partículas de hierro. Bueno, entonces esto todavía existe, se han ido cambiando. Ahora, pues casi que la mayoría ya dejaron de ser subterráneas, ¿sí? Entonces, a veces hay también elementos aéreos que se manejan y todo esto todavía existe. Entonces, estas son las redes análogas que nosotros habitualmente conocemos. Entonces, el acceso desde el teléfono a través de un cable, ¿sí? Entonces, por eso todavía en la parte de conmutación hablamos que son transmisiones conmutadas por paquetes y también por circuitos porque todavía existe la parte de circuitería. Entonces, este es un tipo de red telefónica. La otra tipo de red telefónica es la que más usamos. Ya digamos que la red